Yo a Dios le pido una cosa a la semana, le pido al Espíritu Santo dentro de las cosas. Yo le digo, Señor, al menos dame una palabra. Con una palabra yo me voy por ahí. Y cuando el Espíritu Santo me habla, me habló esta semana la palabra valiente. Y de ahí salió la enseñanza, valiente. Una sola palabra de Él basta para que nosotros que podamos enfocarnos en lo que Él nos quiere decir. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hoy por hoy, nosotros vemos la vida y la vida está hecha un caos a todo nivel, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy complicados, demasiado complicados. Y la iglesia está viendo retos tremendos. La iglesia hoy es una iglesia que se ofende, es una iglesia que se violenta, es una iglesia que es perseguida, es una iglesia que es atacada. Y solamente nosotros podemos enfrentar eso a través de que, dígale a la persona que está a tu lado, de la valentía. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay otra forma, sí, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque el mundo deshonra lo que Dios honra. ¿Sabías eso? Es lo que uno ve. Todo lo que Dios dice, ellos honran completamente el contrario. Y lo que honra a Dios, ellos lo deshonran. Y lo que deshonra a Dios es lo que ellos honran. Entonces, por eso nos tenemos que levantar con una cualidad que se llama la cualidad de la valentía. Y el problema que hay es que muchas personas dicen es que hay muchos malos, hay demasiados malos. Yo creo que el problema no es que hay demasiados malos. Yo creo que el problema es que hay ausencia de valientes. No hablo de buenos, porque si usted escucha los noticieros, usted escucha a las personas, dice, en Colombia los buenos somos ¿qué? Somos más. O sea, yo creo que los buenos somos más, pero el problema no es que los buenos seamos más. El problema es que hay escasos, pocos, contados, valientes. Ahí es donde está la enorme diferencia. Entonces, he titulado como nombre a esta enseñanza que valientes. ¿Cómo lo he titulado? Valientes, valientes. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros debemos de ser entendidos en los tiempos. Dile a la persona que está a tu lado, tú debes de ser entendido en el tiempo. Sí, y estamos en un tiempo que es un tiempo complicado, pero Dios ha abierto una ventana en este año para que tú y yo nos levantemos como qué, como valientes. ¿En dónde? En tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, en tu empresa, en tu ciudad, en tu país, e incluso a nivel del planeta. ¿Por qué? Porque hay escasez de valientes. Hoy por hoy nosotros vivimos una crisis mundial. Y cuando uno ve un valiente, uno quisiera que ese valiente fuera parte de lo que uno quisiera seguir. Nosotros, por ejemplo, uno ve un presidente como el presidente Bukele, ¿sí o no? Y todos dijeron, uy, qué bueno que ese presidente fuera el presidente de Colombia. Usted me puede decir, no, pues él ha hecho cosas inhumanas, que la cárcel, pero es una persona que le ha importado cinco pararse donde tiene que pararse, por encima de la ONU, por encima de la OEA, por encima del que sea, pero él ha sido un valiente para que las cosas en su país estén ¿qué? En orden. Hay otros que son unas marionetas de las personas. Entonces, nos damos cuenta que sí hay personas buenas, sí hay quizás personas incluso que, como dice la palabra, que sí son esforzadas, pero que no son valientes. Y hoy vamos a aprender eso, porque en Josué capítulo 1, nosotros vemos, que ahí donde vamos a estar en este día, nosotros vemos que Dios de alguna forma habla 5 veces. ¿Cuántas veces? 5 veces sobre que debemos de ser esforzados y debemos de ser ¿qué? Valientes. ¿Cuántas veces? 5 veces. Y esas 5 tienen un propósito. Ahora, ¿qué es esforzarse? Esto no lo tenía ayer durante toda la enseñanza que estuve en la semana estudiando después de que Dios me dio. Y esta mañana el Señor me mostraba porque me había enfocado en la palabra valiente. Pero me decía, esfuérzate y sé valiente. Y esfuérzate. ¿Cuántos esforzados hay en este lugar? Yo creo que si usted llegó a este lugar es porque se esforzó para llegar, ¿sí o no? O sea, hay gente que se esforzó, hay gente que dijo, no, no me dan ni las fuerzas para ir a la iglesia. Es la realidad. Esfuérzate. Entonces, esfuérzate. Mira el significado de la palabra esforzarse. Significa afanarse. ¿Cuántos afanados hay en este lugar? Desvelarse, desvelarse, esmerarse, desvivirse, trabajar. ¿Cuántas personas trabajan en este lugar? Amén, ¿sí o no? Trabajar, bregar, pugnar. Ahora,
¿Cuántos se identifican con que son personas esforzadas? Amén. Esforzado, usted dice, yo soy esforzado. Pero mira lo que el Espíritu Santo me decía en la madrugada. Hay muchas personas que son esforzadas y quizás es el grueso de las personas, mas no son valientes. ¿Cómo así? Yo le pregunté, Espíritu Santo, ¿cómo así? Muchas personas todo el día van a su lugar de trabajo y se esfuerzan en su lugar de trabajo por llegar al trabajo, por estar ahí, pero no son lo suficiente valientes para decirle al jefe que lo que están haciendo es algo que lleva un esfuerzo tremendo y que de pronto lo que él está haciendo con esa persona es injusta y necesita una alza de sueldo. Eso es ser una persona valiente. Una mujer esforzada es una mujer que trabaja en su casa, hace miles de cosas, pero su esposo la maltrata. Esa mujer es esforzada, esa mujer es esforzada. Pero esa mujer es valiente. ¿Sabe cuándo va a ser valiente? Cuando le hable al marido como le tiene que hablar. Y si ese marido la maltrata físicamente, cuando esa mujer va a ser valiente, cuando esa mujer vaya a la fiscalía y vaya y coloque una demanda contra ese hombre que está haciendo lo que está haciendo. Entonces me doy cuenta que hay muchas personas que son esforzadas, pero no son valientes. Muchos empleados son esforzados. Y Dios les ha mostrado a través del don, a través de las circunstancias, que esas personas pueden emprender algo, pero no tienen la valentía para emprender eso. Y prefieren trabajar para una persona, pero no son lo suficiente valientes para enfrentar el emprendimiento que Dios quizás le tiene que dar. Entonces nos damos cuenta que hay muchas personas que son esforzadas, pero no muchas personas son valientes. Es una gran realidad. Y mira lo que es la definición de ser valiente. Es la cualidad mental. Diga conmigo, todo está aquí. Diga, yo soy un valiente. Yo creo que soy un valiente. Yo actúo como un valiente. Yo pienso como un valiente. Yo pienso como un valiente. Yo sé que yo pienso como un valiente. Yo actúo como un valiente. Yo camino como un valiente. ¿Todo está dónde? ¿Todo está en dónde? En la mente, es la cualidad de la mente y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza, porque confiamos en Dios y lo obedecemos. Eso es una persona valiente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros seamos valientes. Porque, o sea, usted no es valiente porque sí. Dios tiene un propósito para que usted sea valiente. Y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 6. Vamos, en Josué. Vamos a estar en Josué. Vamos a estar en Josué. Josué capítulo 1, versículo 6. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Hay una, hay una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Y me gusta mucho esta versión que dice, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarás. Diga conmigo, conquistarás toda la tierra que prometí a sus antepasados. Inclina tu rostro ahí donde estás, porque ahorita sí vamos a empezar a predicar. Padre, te doy gracias por tu presencia en nuestra vida. Y te doy gracias por tu bendita palabra. Porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra es la que hace que nosotros seamos transformados en todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Y hoy te pido, Padre, que cada una de las personas que están en este lugar sean buena tierra para recibir esta palabra. Que todo temor se vaya de sus vidas y que ellos sean conquistadores y ganadores en el nombre de Jesús. La Biblia habla de que David tuvo unos valientes y no fueron muchos los valientes. Yo creo que muchos fueron los esforzados, pero pocos son los valientes. Y hoy el Señor nos llama a que seamos ¿qué? Valientes. Entonces vamos a ese primer propósito por el cual Dios quiere que tú y yo seamos valientes. Y leíamos el versículo punto primero, decía que en la Nueva Biblia Vida decía, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y qué, y conquistarás toda la tierra que prometía a tus antepasados. Entonces, la primera propósito, la primera razón por la cual Dios te dice a ti, sé valiente, es porque Él quiere que tú
conquistes. Tienes que ser valiente ¿para qué? Para conquistar. Tú no puedes conquistar si tú no eres valiente. ¿Cuántos están aquí con su esposa o con su novia en este lugar? Mírela. ¿Quién fue el valiente de los dos en la relación? Ok. ¿Quién fue el que se arriesgó a decirle a la otra persona, yo quiero tener algo contigo? ¿Quién fue el que se arrojó a dar el beso? ¿Quién fue? Para eso usted tuvo que ser valiente, porque si no era valiente, algunos dicen, no, yo no me arriesgo, esa mujer es muy brava, de pronto me cachetea. ¿Sí o no? Tuvo que ser que valiente. Para poder conquistar, tú tienes que ser que valiente. Una persona que va a subir una cima, una montaña, tiene que ser que tiene que ser valiente. Y la valentía es una cualidad de una persona que ha conquistado muchas cosas. Si usted ve una persona que ha hecho muchas cosas, la cualidad de las cualidades principales de esa persona es que esa persona es un valiente. Un valiente. Esa es una cualidad que está ahí. Y esa persona, tú la puedes ver que es una persona que puede cazar presas grandes. Te hablo de negocios grandes, de tierras grandes, de muchas cosas. O dígame, si no es valiente el que tiene 10 hijos. Muy valiente en este tiempo. ¿Es muy valiente o no? Es demasiado valiente. Lo mismo la mujer que tiene estos niños. Dígame si ser empresario en Colombia es una persona que tiene que ser valiente. Usted va en contra de todo. Usted va en contra de que las horas de trabajo ya hoy son menos para los empleados. Usted va en contra de que el salario es mayor. Usted va en contra de todas las normas jurídicas que hay. Usted va en contra de los proveedores. Usted va en contra de la competencia. Usted va en contra de miles de cosas. Y una persona que quiere hacer empresa, si algo tiene que ser, es que tiene que ser ¿qué? Valiente. No hay forma. Tú tienes que ser valiente. Y valiente no es esa persona que no ha tenido miedo o no ha tenido temor, porque todos podemos tener temor o todos podemos sentir miedo, sino que es esa persona que a pesar de ese temor ha salido a la calle a ver qué es lo que tiene que cazar, qué es lo que tiene que estar haciendo afuera. Es esa persona que enfrenta sus miedos. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? ¿Cuántas personas tienen temor y tienen miedo? Todos en alguna parte, pero ¿qué? La diferencia está en que en enfrentar esos miedos. Nelson Mandela decía, valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Ahí es donde está la diferencia. Todos vamos a sentir miedo. ¿Quién no le tiene miedo al momento de morir? O sea, usted no sabe cómo se va a morir. No, yo no le tengo miedo a la muerte, pero resulta que usted ve la película y a usted lo van a matar de 15 puñaladas. ¿Quién quiere sentir eso? No, ¿qué temor, sí o no? Dice, ¿qué temor? Pero tú conquistas ese momento. Es algo completamente diferente. Es diferente. Entonces, yo sé que todos absolutamente nosotros hemos tenido dudas, hemos tenido temores, hemos tenido problemas, pero lo importante es que nosotros conquistemos esos miedos. Mire, yo lo he dicho acá. Cuando yo era niño, yo recuerdo que tenía 3 o 4 añitos, las personas, los pretendientes de mis tías iban a visitarlos. Y cuando iban a visitarlos, yo me escondía debajo de la cama. Y cuando ellos me llamaban, venga, miren a mi sobrinito, estaban las amigas, yo me metía entre las faldas de mis tías. Y yo recuerdo que las veces que yo me oriné en el colegio, fue cuando la profesora en kinder, en primero y en segundo, me pasó a que yo escribiera y tuviera que dar la lección de una forma oral. Y en medio de eso, ¿sabes qué? Me orinaba. Pero llegó un momento en que yo dije, yo tengo que enfrentar ese miedo, yo tengo que conquistar ese miedo, porque a mí me da miedo hablar en público. Ahora, ¿cómo me ven? Conquisté ese miedo que tenía. ¿Cómo lo conquisté? Enfrentando ese miedo. Entonces, si tú tienes miedo a tu suegra, enfrenta a la suegra, hermano. Si tú tienes miedo al ascensor, enfrenta al ascensor. Si tú tienes miedo a manejar, enfrenta el hecho de que puedes manejar. Pero la única forma en que tú vas a conquistar ese miedo es enfrentando ese miedo. No hay otra forma. No hay otra forma. Pásame unas frases que coloqué ahí sobre esto. Dice, tú no puedes vencer lo que no te atreves a confrontar. No lo puedes vencer. Hay personas, yo recuerdo que en el colegio había un amigo que
Incluso a él lo mataron, fue un bandido, después de muchos años fue un bandido, jefe de sicarios acá, pero y resulta que él era de la cuadra y él a todos nos pegaba y era más chiquito. Pero desde chiquito se sabía lo malo que iba a hacer. Fue re malo, lo mataron, le metieron como 10 balazos. Pero yo recuerdo que cuando nosotros jugábamos, él nos pegaba, codos nos pegaba, y yo llegué un día y yo me le paré. Yo dije, no más, no me aguanto más eso. Y me cascó y yo lo casqué. Pero ¿sabes qué? A partir de ahí, él me respetó a mí. Y él dijo, usted es el único que se me ha parado a mí. Y tú tienes que confrontar tus miedos. Hay personas que no van al médico, tienen un bultico y dicen, yo no voy al médico porque me va de pronto a decir que es un cáncer. No, tú tienes que confrontar eso que tú tienes. Yo tengo una bolita por acá. Una bolita me salió, uno después de los 50 le salen bolas por todos lados. Sí, eso le sale bola por aquí, le salen lunares, se le cae uno el pelo, miles de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? De una, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir radiografía, pues vamos a hacer la radiografía. Fueron y vieron y que no tengo es que nada, pues yo la siento. Pero yo confronté ese miedo. En estos días se me empezó a pelar la nariz y la gente me decía, uy, pastor, tenga mucho cuidado con eso. Sí, porque un cáncer puede ser fácil, empieza por un solo lunar. Y entonces el enemigo hay veces yo me miraba y me miraba eso más feo, parecía un payaso a rato y yo decía, no, yo quiero vivir. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice? Yo de una pedí una cita donde un dermatólogo y él me dijo, no, tranquilo, es una rosácea. Punto. Eso, tranquilo, no tiene ninguna. Me tocó que confrontarlo. Pero muchas personas todo el tiempo les da miedo confrontar eso que usted tiene que enfrentar porque es el miedo. Hay parejas que le tienen, hay hombres que le tienen miedo a sus mujeres. De eso no hablemos. De eso no hablemos. ¿Sí o no? Y usted llega al momento que usted tiene como que, pastor, ustedes hay unos que me llaman, pastor, pídame una cita, hable con ella. No, yo le digo, usted le toca, hermano. Le toca enfrentar eso que usted no quisiera que hablar. Si no confrontas tus miedos, nunca los vas a poder vencer. Jamás. Tengo un primo que tiene 2 años y medio mayor que yo, 58, 59 años, y todavía duerme con la luz prendida. Y cuando no duerme con la luz prendida, le toca irse donde el portero del edificio a dormir abajo con él. Porque cuando él era chiquito, él sintió que una persona a él como que le cogió el cuello. Yo no sé si a usted le pasó eso. Yo era tan malito que a mí me pasó también. O sea, yo sentí una vez una noche que alguien me cogió así. ¿Y yo qué? Yo confronté ese miedo en el nombre de Jesús. Pero hay gente que no enfrenta ¿qué? Los miedos. Tú los tienes que confrontar. Apague la luz. Apague la luz. Es lo que tienes que hacer. Tienes miedo a la oscuridad. Quédate solo. Es que a mí me da miedo estar solo. Usted se va a dar cuenta de la bendición. Hay veces que es estar solo. ¿Cuántos dicen amén? Solo. Pero no es que me da miedo. Es que me da miedo que mis hijos se vayan. Es que me da miedo que mi esposa. No, tú tienes a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios en este lugar? Y cuando tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Entonces tienes que enfrentar esos miedos. En la vida o conquistas tus miedos o los miedos te van a conquistar a ti. Y hay gente que está amarrada por los miedos. Hay gente que Dios le quiere dar miles de bendiciones, pero está atado por esos miedos. Y la cabeza, el enemigo es especialista en meterte cosas en la cabeza. Que la ciencia, que la medicina, que es por esto, que porque eras chiquita, que porque eras grande, que por aquello, que por aquello. Hermano, Dios nos dice que Él que nos ha dado poder, que nos ha dado poder, que no nos ha dado espíritu de cobardía. Y lo mejor que nosotros podemos hacer para conquistar es enfrentar ¿qué? Los miedos. Hay gente que hoy no ha comprado una propiedad en Colombia en el tiempo después de lo que está pasando porque no sabemos qué va a pasar. Pero no vamos para adelante. En tiempo de crisis estamos en Cristo y Cristo nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Pero hay gente ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a quedar sin comida. Hay gente que todavía no ha salido del COVID de la casa. Yo me acuerdo cuando nosotros, cuando estábamos en el tiempo del COVID, hubo una persona que dijo, pastor, usted es un irresponsable, se va a morir la gente. No, yo estuve 40 días y a los 40 días salí. Y ese bicho se me pegó 4 veces. Y 4 veces Dios me dio la estrategia para que ese bicho saliera. Pero lo enfrenté y eso generó ¿qué? Defensas en mi vida. Pero había que enfrentarlo. Pero hay gente que vive conquistado, ¿por qué?
por los miedos de la vida. Y prontamente voy a conquistar celulares rotos. ¿Ok? O haces arrodillar el temor o el temor te va a tener de rodillas. Gente clamando, 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 clamando. No, tú tienes que pararte en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú eres un guerrero de Dios. Tú eres un general de Dios. Y ahí es donde tú te das cuenta que tú no eres como tan valiente como decían. ¿Por qué? Porque quizás en tu casa te chocholearon mucho. Hay veces los papás le hacemos daño a nuestros hijos. Las mamás le hacen daño a nuestros hijos. Las esposas le hacen daños al bebé de papá. ¿Qué pensar del niño? Los quedamos como gaticos, que no podemos salir porque la mascota, ¿qué va a hacer de la comida del mascota? Y hacemos son personas dependientes y nosotros tenemos que hacer son hombres y mujeres valientes. Así como es la especie animal. Crecen y lo lanzan, pero nosotros queremos tenerlos ahí en la guaridita y es muy cómodo estar en la guaridita. Entonces, en la versión anterior, colócame el versículo anterior. En la primera versión dice conquistar, pero en la primera versión dice repartirás. Porque el que tiene un espíritu valiente es una persona que va a conquistar. Y cuando tú conquistas, tú puedes repartir. No hay otra forma. Cuando tú conquistas, tú repartes. Cuando tú tienes, por ejemplo, una tierra, tú te esforzaste para tener esa tierra. Y tú pudiste cultivar en esa tierra, tú puedes de esa tierra repartirle a muchas personas. No hay otra forma. Tú tienes que ser valiente para poder conquistar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús por eso? Número 1. Diga, primer propósito, conquistar. Segundo propósito por el cual tú tienes que ser valiente. Segundo propósito, para obedecer. ¿Qué dice la palabra? Solamente, versículo 7, dice solamente, ¿qué dice? Solamente, no te está pidiendo nada, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice? Muy valiente. O sea que este es como de otro nivel. Dios le está hablando a su pueblo. Primer punto y segundo punto, Dios le está hablando a su pueblo y dice, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Para obedecer, según esta versión, para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. ¿Cuál es el propósito por el cual tú tienes que ser valiente? Para obedecer. Y tienes que ser muy valiente. No dice que tienes que ser valiente, sino que tienes que ser muy, pero muy, pero muy valiente. Porque para obedecer la palabra tú tienes que ser muy valiente. Para pedir perdón tú tienes que ser muy valiente. Para perdonar a una persona que te hizo daño, tú no tienes que ser valiente, tú tienes que ser muy valiente. A una persona que le pegó, ultrajó a uno de tus hijos o a una de tus hijas y tú perdonar a esa persona a pesar de lo que le hizo a tu hijo, tú tienes que ser muy valiente. Está hablando de la palabra, está hablando de lo que Dios escribió en la ley. Y aquí te dice que tú tienes que ser muy valiente para obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque perdonar no es fácil. Y cualquier persona puede fácilmente criticar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no cualquier persona puede edificar. Cualquier persona fácilmente puede murmurar, pero no cualquier persona puede motivar. Es algo completamente diferente. Tú tienes que ser esforzado para eso. Cualquier persona puede mentir y no cualquier persona puede decir la verdad. Cualquier persona fácilmente puede hablar mal de la situación. ¿Cómo estamos en Colombia? Bendecidos por Dios. Orando, ¿cómo están las cosas? Dios está en control. Yo escucho personas que ayer, el viernes hablé con un hombre y él lee noticias y mira tal cosa y me dice, pastor, y mire lo que está pasando, esto va de mal en peor, mire las estrategias. Y yo le dije, hermano, yo no le creo a lo que dice la estrategia, yo le creo a lo que dice la palabra. Lo que Dios ha hablado sobre este país no va a ser como Venezuela, eso es lo que Dios nos ha dicho. Sí, es pero hay gente que le cree más a las noticias, a lo que dicen. Es más fácil, entonces yo obedezco a lo que la palabra dice.
Cualquiera puede fornicar, cualquiera persona puede ver pornografía, pero no cualquier persona puede pararse en la raya y ponerse los pantalones bien apretados, el cierre bien subido y dice, yo no fornico con nadie y únicamente tengo relación con quién, con mi esposa. Cualquier persona fácilmente se puede meter en el computador y desviarse fácilmente a ver pornografía. Cualquier persona. Entonces dice que tú te tienes que esforzar, ¿qué? Grandemente. Dice que sé muy valiente. Es otro nivel. O sea, Dios quiere que tú seas valiente porque va a haber momentos en que vas a ser tentado. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Tú serías capaz de serle infiel a tu esposo? Todos me dirían, no, imposible. ¿100,000 pesos? No, mire lo que dice Clarita. No. Clarita, 500,000. No. Clarita, $1,000,000 con Robert Redford. Ahí ya Clarita. Alejo, Alejo. Y Alejo dice, hágale mi amor y partimos. Entonces, mira que es importante. Tiene uno que ser muy, muy valiente para obedecer lo que está lo que está escrito. Y cuando tú eres muy valiente, ¿sabes qué ocurre? Esta tiene un link de promesa. ¿Cómo que tiene un link de promesa? Dice que en todas las cosas seas que prosperado. O sea, ¿por qué no somos prosperados? En todo, en absolutamente todas las cosas que nosotros emprendamos, vamos a ser prosperados. ¿Por qué? Porque somos valientes en cumplir ¿qué? La palabra. En la otra dice, y triunfarás, y triunfador, y triunfarás. Si eres valiente para obedecer a Dios, Dios es lo suficientemente poderoso para darte éxito en todo lo que hagas. Y tú me dices, ¿por qué es que no me ha ido bien en esto? Pues tengo para decirte que no has sido lo suficientemente obediente en hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Señor, ¿por qué es que no me va bien en mi economía? ¿Has sido esforzado? ¿Has sido buen administrador? ¿Trae los diezmos a la casa del Señor? ¿Trae las ofrendas? Ah, no, pero tal. Ahí está porque no te va como te va. Cuando tú eres obediente, muy obediente, Dios te dice, yo te voy a prosperar. Dios te dice, yo te voy a bendecir. Cuando tú eres obediente y como dice la Biblia, y castigarás al niño con vara. ¿Eso qué quiere decir? Que le tiene que pegar un varazo. Usted ya a los niños los tiene que corregir. No, los niños hay que corregirlos con amor. Yo le he pegado a mi hijo una vez. A mí me pegaron para 500, hermano. Y ninguno de mis hijos se salvó de la pela que se tenían que colocar. ¿Por qué? Porque la Biblia incluso teníamos la varita marcada, la varita de papá Dios. Y le dábamos 1, 2, 3 y que sintiera las nalgadas. Y entonces, ¿por qué hoy podemos ver fruto en muchas cosas, reacciones de nuestros hijos que son obedientes y que están siendo bendecidos? Porque cumplimos con lo que decía la palabra. Es la realidad. Tú tienes que ser ¿qué? Obediente. Ay, es que yo no quiero, yo quiero que el día de mañana que yo sea abuelita, yo esté tranquila, yo esté bien y mis hijos los tengan cuando los deban de tener ya casados. Pero tú no fuiste obediente en decirle a tus hijos que no metieran a la novia en el cuarto con ellas y se encerraran y se metieran entre las cobijas. Ay, no, pero ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Pues te está pasando porque no fuiste obediente a lo que tenías que hacer. Tú eres el sacerdote y tu casa es una casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gente dice que no, que no. ¿Por qué nosotros estamos viviendo en Colombia lo que estamos viviendo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos merecemos por haber sido los desobedientes como iglesia primero que todo y como pueblo ante lo que nosotros teníamos que ser obedientes. ¿Sabe qué pasaba en las iglesias? Los pastores se peleaban, las iglesias son de aquí, distraídos en muchas bobadas, remolineando, cantando, adorando, haciendo lo que no teníamos que hacer y nos teníamos era que meter donde nos teníamos que meter, en oración, en unidad, preparar gente para gobierno, preparar gente para muchas cosas. No había forma, pero no fuimos ¿qué? Obediencia. Entonces, si hay una palabra clave, para mí hay algo que se llama la obediencia. Si tú caminas en obediencia, vas a caminar en victoria. O sea, nadie te puede a ti decir nada, ni poner una trampa o te pueden poner las trampas, pero Dios te va a librar de todas las trampas cuando tú caminas en obediencia. Él te ha prometido que si eres obediente, Él te va a dar la victoria en todo lo que hagas.
Tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer. Tú sabes cómo tienes que tú tratar a tu esposa, tratar a tus hijos. Tú sabes lo que tú tienes que cambiar, la forma en que hablas, la forma en que enfrentas el día a día. Hay gente que es re perezosa, perezosos, que quieren que todas las cosas les llegue suavecito. Y la Biblia dice que el que es perezoso le va a llegar el día de mañana que el hambre a su vida. Yo te hago una pregunta, ¿tú qué estás construyendo para el día de mañana? Hay personas que van en los 50, 60 años, no tienen nada y no pagan ni una pensión. O sea, Dios nos da todas las oportunidades. Y uno cree que cuando uno está joven, uno cree que uno se puede comer el mundo. Pero tú tienes que prever, porque el prever tiene que ver con la obediencia a Dios. Porque Dios conoce tu futuro y Dios quiere lo que tú debes de hacer. Oír la palabra. ¿Cuántos aman oír la palabra? Como lo que estamos... Dice, la fe viene por el ¿qué? Por el oír la palabra. O sea, la fe es muy importante y el oír la palabra es muy, muy importante. Pero obedecer la palabra es la que trae los resultados. No solamente oír la palabra. Por eso la Biblia dice que hay muchos que son oidores, mas no son ¿qué? Hacedores. Y ser obediente es ser hacedor de la palabra. Entonces, número 1, propósito por el cual Dios quiere que seas valiente. ¿Para qué? Para conquistar. Número 2, para obedecer. Y Dios le habla y les dice, número 3, solamente, ¿qué es lo que dice en la número 3? Josué 1:9 dice, mira que te mando. ¿Cuántos se saben este versículo? Todos lo saben. Mira que te mando. Yo lo tengo ahí. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Dios le dice, sé valiente para conquistar. Sé valiente para que me obedezcas. Y Dios le dice, sé obediente y sé valiente para mí. ¿Cómo así que para mí? Sí, porque cuando tú eres valiente, tú estás colocando en juego la palabra de Dios y a Dios mismo. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando tú no eres valiente, porque Dios está colocando en ti el poder para que tú seas una persona de fe, para que tú seas una persona de valor. Y en otras palabras es como cuando tú ves a tu hijo jugar fútbol y el muchachito va y juega y hace el gol. Usted como papá le dice al del lado, mi muchacho, ese es, yo lo crié, tiene los genes míos, a la mamá no salió. Usted le dice, tiene los genes míos, pero hay que el muchacho haga la embarrada. Usted dice, ¿sí o no? Cuando tú eres valiente, escúchame, cuando tú eres valiente, ¿sabes qué ocurre? Dios saca el pecho y dice, ese es mi muchacho, ese es mi hijo, ese es el que me está creyendo. Ese no está dependiendo de sus fuerzas ni de su valentía, ese no está dependiendo de las palancas que tiene, sino que él está dependiendo de lo que yo digo. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, tú tienes que entender que cuando tú actúas con valor, estás actuando y estás colocando el nombre de Dios en alto y estás colocando la palabra de Dios en alto. Cuando tú eres un cristiano, que uno va y te recomienda en un trabajo y después lo llaman a uno y le dicen, ¿sabe qué, pastor? Malito para trabajar. Malito para trabajar. Ese man no quiere sino leer la Biblia y orar y predicar dentro del trabajo. Malito para eso. ¿Sabes qué? Ahí tú estás haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Porque hay tiempo para orar, hay tiempo para leer la Biblia, pero hay tiempo para trabajar o no hay tiempo para trabajar. Entonces, cuando tú eres el trabajador y porque estás en la iglesia empiezas a pedir excusas y trabajo y excusas y trabajo, Dios está diciendo, ¿cómo lo harías si estuvieras en otro lado? Estás blasfemando el nombre de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando tú te esfuerzas y eres valiente y haces las cosas correctamente, Dios dice, este es mi hijo. Antier hablaba con una persona, un cristiano de aquí. Una persona fue de una empresa muy grande y le ¿quisieras trabajar conmigo? Y él dijo, sí, yo puedo trabajar contigo. Y esa persona le dijo, empieza a trabajar conmigo. Y esta persona cuando empezó a trabajar con él, le hizo eso y le hizo 10 cosas más. Y le dijo, ¿usted sabía tanto de eso? Y yo le decía, pues sí, yo sabía. Y yo me la estoy jugando por la oportunidad que me estaba dando. Esa persona estaba ganándose 0 pesos.
en este momento está ganando $4,500 en un mes. Escúchame lo que te estoy diciendo. Porque hizo un poco más allá de lo que las otras personas estaban haciendo. Hay personas que es muy acomodada, no, tranquilo, ya solucioné, todo tranquilo, la vida es chévere. No, tú tienes que ser valiente para Dios. A ti se te tiene que notar Dios, como tú caminas, como tú vistes, como tú tratas a tu familia. A ti la gente te tiene que ver el fruto. Cuando la gente te ve el fruto a ti, la gente dice, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hay personas que vienen por tu cabeza. Si yo te estoy predicando esto es porque yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy viendo porque estoy viendo el respaldo de Dios. Y cuando hay respaldo de Dios, ¿sabes qué pasa? La gente quiere tener lo que tú tienes. Y la gente viene por lo tuyo. Pero el Señor me ha dicho, valiente. Y sigue haciendo las cosas para mí, con amor como lo estás haciendo. Porque cuando tú lo haces con amor, cuando tú tienes un hogar ejemplar, un hogar que ama a Dios, un hogar que se mete con Él, y tú eres un hombre decidido, metido con Él, para la gloria de Él, porque lo haces para Él, no lo haces para las demás personas, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente te va a bendecir como la promesa anterior, sino que te va a bendecir y te va a decir, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Estará contigo. Mira que aquí la promesa es diferente. Tú te esfuerzas y eres valiente para Él. Y sabes que Él te dice, yo voy a estar contigo el resto de tus días. Para donde tú vayas, yo voy a estar contigo. Para donde tú estés, yo voy a estar. Dios es el más interesado de todos para que tú heredes la tierra prometida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Amén. Tienes que esforzar, tienes que ser valiente. Hay gente que el esfuerzo es toda la semana para meterse la nueva serie de Netflix, 17 horas metidos ahí. Eso es lo que quieren, porque es que la vida es buena. Le decía a otra persona, le decía esta semana, tú tienes 48, 50 años, como 48 años. Y yo le decía, 45, y yo le decía, tú quieres vivir como el que tiene 65 años y está retirado. Yo sí, yo les digo de corazón, yo podría en semana jugar 3 o 4 veces gol a la semana. Fácilmente, fácilmente. Podría estar viajando de un lugar para otro, fácilmente. No por lo que me ha dado la iglesia, sino por el esfuerzo que yo he tenido y la valentía en generar los recursos que tengo. Pero ¿por qué no lo hago? Porque Dios me ha hecho que yo sea valiente. ¿Para qué? Para marcar el camino de muchas personas que necesitan recibir la palabra. Porque es que vivir es muy rico, muy bueno, o no es muy bueno. Pero se necesita ser valiente para negarse a muchas cosas para cumplir el propósito que Dios te ha dado en la vida a ti. Se necesita ser valiente, se necesita ser aguerrido. Y quizás muchas veces por eso Dios no te entrega muchas cosas que tú le pides, porque si te entrega esas cosas, quizás tú no vuelves a la iglesia. Dios no solo respalda el valiente, sino que también lo acompaña. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor pelea las batallas por ti. Está peleando las batallas por ti. Dios no solamente te va a dar la victoria, sino que se va a meter contigo en la pelea. Hay una diferencia muy, muy tremenda, ¿sí o no? Una cosa es que te enseñen a cocinar y otra cosa es que la persona que sabe cocinar cocine contigo. Y yo, por ejemplo, hay meses, ustedes no saben, digamos, el precio económico que es tener dos iglesias. La economía tan fuerte que se maneja en pagar pastores, en miles de cosas. Los que están a mi lado lo saben. Y hay meses que yo le digo, Señor, es que esto es de los dos. Mire a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y yo me siento siempre acompañado por Él. No peleo yo solo. Cuando están levantando calumnia contra mí, yo le digo, Señor, están hablando de tu hijo. Están hablando de tu hijo. Cuando tú caminas con Dios, Dios pelea por ti. Él está contigo. Y no hay cosa más grande que Dios esté con quién, con nosotros. Tus batallas, tus enemigos, tus problemas, tus dificultades no son solo tuyas, escúchame. Pero no son solo tuyas cuando tú lo tienes a Él en cuenta de tus cosas. Porque muchas veces son tuyas porque tú no lo tienes en cuenta. Cuando tú lo tienes en cuenta, esas peleas son tuyas, sino también son de quién, sino también son de Dios. ¿Y sabes qué he podido entender? Yo hablaba con Luisita anoche hablábamos. Porque uno recibe durante la vida muchos desengaños. ¿Cuántos han recibido desengaños? ¿Cuántos han recibido desengaños? Desengaños del esposo,
¿Cuántas mujeres han recibido desengaños del esposo? Ay, qué hombres tan buenos, de sus esposas, de sus hijos, del que crió, del que le limpió el popó, del que lo llevó al colegio, del que lo cuchichó, del que hizo miles de cosas por él. Y el hijo el día de mañana, como si nada. La hija, igual. El pastor, igual. Las ovejas, igual. Y sabes que yo le decía a Luisita, Luisita, gracias a Dios nos ocurren a nosotros los pastores cosas como las que nos ocurren. Y la Biblia dice que Él nos unge con aceite. ¿Sabes para qué? Para que llegue un momento en que a nosotros todo nos resbale. Escúchame. Para que nos resbale absolutamente. Los que dicen que están contigo hasta la muerte se llama el vecino del lado. Porque fácilmente llega el vecino del lado y se van con el vecino del lado y empiezan a hablar contra ti. Entonces, ¿qué es importante entender? Escúchame. Enamórate de Dios. Sírvele a Dios. Métete con Dios. Juégatela por Dios. Y estoy seguro que Dios se la juega por ti. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por ti, por él? Ok. Cuando nosotros leemos estos 3 versículos, estas 3 porciones donde dice, esfuérzate y sé valiente, es Dios hablándole ¿a quién? Al pueblo. Ahora, vamos adelante. Versículo 14. Versículo 14. Dice, vuestras mujeres, ¿aquí quién estaba hablando? Ahí estaba hablando Josué. En los primeros 3 capítulos, Dios habló al pueblo. En este capítulo, ya Josué se paró como que dijo, ya Dios recomendó y yo voy a meterle otras recomendaciones al pueblo. Ya él como cuando uno lee la historia de Gedeón, que al principio era temeroso y después dijo, por el ejército de Dios y por el ejército de Gedeón. Y aquí Josué como que cogió confianza. Y ya Josué fue el que habló. Y Josué dijo, vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. ¿Por qué? ¿Por qué a este lado? Porque eran como los débiles. ¿Sí o no? Y les dijo, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿Les qué? Ayudaréis. Entonces, ¿por qué tú debes de ser valiente? Tú debes de ser valiente para servir. ¿Cuántos dicen amén? Tú debes de ser valiente para servir. Es una gran realidad. Cuando nosotros estábamos en el tiempo del COVID y que no se sabía, digamos, el primer mes que moría tanta gente, y tú veías que llegaban las enfermeras todo el tiempo con un tapabocas que no estaban acostumbrados a tenerlos, con unos trajes que parecían espaciales, y cuando ellas se contaminaban, cuando los médicos empezaron a contaminarse, ¿quiénes fueron los verdaderos valientes y héroes de este país? ¿Y qué fue lo que la gente se dio cuenta? Que a un médico o a una enfermera le pagaban 5 o 6 millones de pesos. Y que un futbolista por pegar 3 patadas y por tatuarse y por tener areta y por colocar en la red le pagaban 3 millones de dólares. Ahí nos dimos cuenta realmente quién eran los valientes o no eran los valientes. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo los valientes? Escúcheme. Porque ahí es donde está el problema de este mundo. Porque todo lo que se debe de honrar se deshonra. Y todo lo que se debe de deshonrar se honra. Los futbolistas, a mí me gusta el fútbol. Los futbolistas, ¿qué nos dan a nosotros? Un espectáculo. Punto. Y se le paga una millonada. Karol G, ¿qué es lo que da? Un espectáculo. Pero dígame a cuántas personas el futbolista o a cuántas personas Karol G sirve. A nadie, ¿sí o no? Pero una persona como un médico, una persona como la empleada de la casa, una persona como el mayordomo que te ayuda, una persona como la que te limpia lo que tiene que limpiar, como los servidores de esta iglesia, son personas que son valientes, muy valientes. O no tienes que ser valiente para servir. A pesar de que tú sirvas, hay gente que uno le sirve y sirve y sirve y sirve, y de un momento dice, el pastor no me saludó. ¿O qué será que este pastor, qué es lo que está haciendo? Y la gente no entiende el valor que nosotros tenemos en qué, en servir. Y si algo tiene una persona como marca, como tatuaje, en valentía, es una persona que sirve. El propósito para ser valiente es que nosotros seamos personas que sirvamos. Ahora, pregunta. Voy a honrar a las personas que sirven en este lugar, que sirven.
¿Cuántas personas sirven en este lugar? Levanten la mano. Sirven en este lugar. Te hablo de que son servidores de este lugar. 1, 2, 3. Levanta la mano. 4, 5. Porque tiene uno que ser valiente y decir, yo sirvo. Porque no, sirvo. 6, 7, 8, 9. Escúchame. Para Dios, el hecho de que tú seas valiente, eres una persona que sirves a Él. Porque tú sirves sin ningún interés. Sin interés de nada. Y para eso tú tienes que ser valiente. ¿Cuántos valientes hay en este lugar que quieren servir a Dios? 5 más. ¿Cuántos valientes hay en este lugar que quieren servir a Dios? Amén. Amén. No podemos ayudar a todas las personas, pero todos podemos ayudar a alguien. Porque es que la gente está acostumbrada a qué. Tú tienes que ser valiente para saber que lo que me pasa a mi día a día. Hay veces que yo estoy cuadrando la plata, y ya la tengo medio cuadrada y me llaman, pastor, que es que no tengo para el arriendo. Hermano, ¿qué hacemos? Descompletemos. Eso es ser uno valiente, eso no es ser uno valiente. Eso es ser uno valiente. Eso es servir. No vivamos con los puños cerrados. Vivamos con los puños que. Acá tenemos un eslogan, es que somos bendecidos ¿para qué? Y no te hablo solamente de dinero. Te hablo del que sirve y va al lado hoy. Usted puede servir fácilmente a Dios y te lo voy a decir como facilito como tú puedes servir a Dios. Te voy a dar una idea. Hay personas que tienen en el Hospital San Jorge, personas que están adentro enfermos y personas que han venido de Pueblo Rico, Mistrató, Quinchía y están ahí afuera y no tienen ni el pasaje ni han podido comer en el día de hoy. Tú le sirves a Dios cuando tú vas y compras un almuerzo ahorita, un pan de bono, un pan de queso y te das al lado de esas personas y le das ese pan de bono. Tú le sirves a Dios con eso. Pero no, la gente es pensando, ahorita nos vamos a frisbee. Ahorita nos vamos a comer la carne. Es que yo me la merezco después de tanto trabajo. Tú tienes que ser valiente para servir. Ese es parte del propósito. Porque tú sirves en un mundo en el que la mayoría de personas son desagradecidos. En la que mayoría de personas por el mundo, lo que está haciendo el socialismo en el mundo, el comunismo en el mundo, todo el mundo es merecedor de las cosas. Yo no por autosuficiencia o por orgullo, yo quiero ser bendecido para bendecir. Y yo no estoy pensando qué es lo que el gobierno me va a dar, yo estoy pensando es qué es lo que yo puedo aportar al gobierno, qué es lo que yo puedo aportar a la sociedad, como persona, económicamente, socialmente, es lo que yo puedo hacer. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que le da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que le da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y mira lo más tremendo, no solamente te lo paga a ti, sino que se lo paga a quién, a tus hijos y se lo paga a sus nietos. Nosotros hemos vivido eso. Nosotros somos producto de una mamá, de un papá, de un abuelo, de una abuela que eran sembradores y ayudaban a los pobres. El abuelito de Luisito era el presidente del Club de Leones. Y él por muchos años, a personas que se llaman familias vergonzantes. ¿Qué es una familia vergonzante? Es una familia que tuvo dinero, pero ya no tiene dinero, ya está pelado. Entonces todo el mundo cree que la familia de Pepita Mendieta no tiene nada porque es de la familia, es de pedigrí. Resulta que se les acabó la plata. Y dentro de eso había mucha gente. Y él por muchos años, a esas familias siempre les llevaba mercado. Siempre les llevaba mercado. ¿Y sabes qué pasó? Hubo un tiempo que su nieta y el esposo de su nieta estaba apretado sin mercado. ¿Y sabes qué? De allá nos llevaban el mercado a nosotros. Escúchame, a Jehová le presta el que le da al pobre. Y muchas veces no es ni para ti, escúchame, es para tus hijos y los hijos de tus hijos. Cuando yo estaba en Estados Unidos, yo aprendí una ley de la siembra y te la quiero compartir. De lo que tú quieras cosechar, tú tienes que sembrar. Tengo 3 hijos y a los 3 hijos yo dije cuando tenían por ahí 14 años, yo a estos muchachos o 12 años y hay chiquiticos, yo les tengo que dar universidad.
Yo les toca a la universidad y hay gente que paga los seguros y que lo otro es que por el Estado. Y yo dije, yo sé qué es lo que yo tengo que hacer. Y una persona que estaba en la empresa de mi papá tenía una hija y su hija ella me dijo, ella va a entrar a la universidad y yo le dijo, yo le pago la universidad a su hija. Y yo le mandaba todos los meses la plata de la universidad cada 6 meses para su hija. Escúchame lo que te... Y la niña acabó. A mí nunca me faltó la plata para la universidad de mis hijos, porque yo aprendí que lo que yo siembro, yo cosecho. ¿Qué quieres tú para tus hijos? ¿Qué quieres tú para tus nietos? ¿Qué es lo que tú quieres? Que no les falte comida en tiempo de crisis. Entonces, en tiempo de crisis, repartimos más de 1000 mercados en esta iglesia y nunca nos ha faltado. ¿O a cuál le ha faltado? O si a alguien le falta, dígame. Yo tengo personas acá autorizadas para que me llamen y me digan si le está haciendo falta, y le doy gracias a Dios por esas personas porque me escriben y me dicen, pastor, me está haciendo falta la verdura. Pastor, y le vamos y le sembramos. Porque he entendido que en la siembra hay una gran bendición. ¿Y sabe cuál es la bendición? Tú no le estás dando la plata a la persona, tú no le estás dando la comida a la persona, tú no le estás dando la ropa a la persona, sino que tú le estás prestando a Dios, escúchame. Y el que le presta a Dios, Él le paga bien. Y no solamente te paga con dinero, sino que te paga con paz, te paga con salud. O sea que cuando tú le robas a una persona, cuando tú le quitas a una persona, cuando tú mueves los linderos de una persona, tú no te estás metiendo con la persona, tú te estás metiendo ¿con quién? Con Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús por eso? Amén. Amén. Malaquías 3:18. Uy, el pastor ya va a pedir diezmos. No, escúcheme. No es Malaquías, es el de los diezmos. Dice, entonces, mire lo que dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Mira, qué cosa tan impresionante, qué cosa tan impresionante. Todo lo que tú hagas para Dios, Dios lo está viendo. Y mira, y Dios hace una diferencia, mira, Dios hace una diferencia entre el justo y entre el malo. Y no solamente entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios. ¿Cuántos levantaron la mano? Levanten las manos. Dios, ahí sí levantaron las manos uno que no. Dios hace una diferencia entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven a Él. Está escrito. Yo no tengo nada más que decir. Así de fácil. Yo tengo 3 hijos. Y yo amo mis hijos y estaría dispuesto a dar mi vida por mis hijos. ¿Cuánto darían lo mismo por sus hijos? Y hay veces mis hijos yo los veo como, ay, como este man de lío. O sea, cosas que no, con cosas raras. Y lo único que yo hago y que yo siembro, ¿sabes qué yo siembro para llevar a mis hijos en los caminos de Dios? Yo cojo jóvenes, yo cojo gente, yo les predico, yo les comparto, yo les ayudo, yo los discipulo, porque yo sé que eso que yo estoy haciendo con esa persona, Dios lo está haciendo con mis hijos en otro lugar. Escúchame, de lo que tú haces, lo va Dios a recompensar del mismo punto de semilla que tú estás dando. Entonces, ¿por qué debemos de ser valientes? ¿Por qué debemos de ser valientes? Para servir a Dios. Vale, dile a la persona que está a tu lado, vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Hay que ser valiente, sí, hay que ser valiente. Hay veces uno quisiera ahorcar a los hermanos y salir corriendo, uno lo quisiera hacer. Pero toca ser valiente para escuchar al hermanito con el mismo cuento 17 veces, con la misma cosa, el mismo consejo, uno sabe lo que tiene que hacer, uno le dice, toca ser valiente hasta que uno le dice, hermano, váyase para la porra, haga lo que tenga que hacer. Que para eso uno tiene que ser valiente, o no tiene uno que ser valiente, deje de hacerme perder tiempo. Usted ya sabe qué es lo que usted tiene que hacer, toca ser valiente para eso. Y número 5 y último, 5 y último. Josué 1:16. Primero, ¿quién fue el que habló? Diga, Dios. ¿Dios qué le habló a ellos? Dios le dijo que para que tuvieran ¿qué? Para que conquistaran, para que obedecieran y para que su nombre fuera exaltado. Y después Josué le habló al pueblo. ¿Para qué le habló al pueblo? Para que el pueblo ¿qué? Le sirviera a Dios. Ahora, el pueblo le habla a Josué. Ahora ya es el pueblo el que le habla a Josué. Mira que todos se metieron ahí, el pueblo ya se vio en derecho, Dios habló, Josué habló, entonces ahorita nosotros queremos hablar. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado, pura carreta,
pura bulla. E iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las casas que les mandes, que muera solamente, que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente. ¿Que seas qué? Valiente. ¿Valiente por quién? Tú debes de ser valiente por el pueblo. Tú debes de ser valiente por tus hijos. ¿Por quién? Por tu esposa. ¿Por quién? Por tu familia. ¿Por quién? Por tu iglesia. Dios está buscando valientes, pero no solamente Dios está buscando valientes, sino que nosotros estamos mirando un valiente que se levante. O dígame si los que estamos acá no estamos orando porque Dios levante un valiente en Colombia, que haga las cosas como las tiene que hacer. Dios está buscando valientes, personas que inspiren. Y Dios te dice en este día que te ha estado buscando a ti para que tú te levantes, para que otras personas te sigan. Ustedes están en esta iglesia, aparte de todo por Dios, me dice, porque ese pastor es como loco, pero es echado para adelante y es valiente y le cree a Dios. ¿O no es así también? Es la verdad. O sea, no es que me esté echando flores, pero es la realidad. Sí, porque uno dice, venga, Dios está buscando ¿qué? Valientes, no está buscando personas perfectas, sino personas que tengan los pantalones para no negociar principios, que tengan los pantalones para caminar en el propósito de Dios. Dios está buscando personas así y la gente está buscando personas así, personas que no se corran, personas que no mientan, personas que no prometan una cosa y después en el video usted se dé cuenta que el video es completamente contrario. Personas que no se arruguen, personas que vayan adelante, personas que no se escondan. Y te digo a ti, ¿y cuál es tu pueblo? Tu pueblo todos son tus hijos, tu pueblo es tu casa, tu pueblo es tu esposa, tu pueblo es tu mamá. Es, es de valientes, es de valientes. Ustedes ven a Pablo, uy, qué niño tan espectacular. Mire ese matrimonio tan bonito que tiene. Pero tengo para decirte que Pablo es el producto de una mamá y un papá que oraron desde antes por la esposa que tenía Pablo y que tuvieron que tienen los otros. Porque ellos desde antes de nacer estaban en la barriga ahí, como valientes, aguantándose la alabanza, porque no era como en ese tiempo. Luisita cansada, reunión a las 7 de la mañana, la reunión no era a las 8:30, reunión a las 7 de la mañana, acá hay testigos que me pueden decir si era así. Y llegamos a la reunión de las 7 de la mañana con el niño de recién nacido, con el niño de año y medio y con el niño de 8 años. Pero no, qué pecado, el niño toda la semana estuvo en el colegio. Y tú quieres que el niño el día de mañana sea el ungido, el lleno de Dios, el inspirado por el Espíritu, pero tú no eres capaz de levantarlo un domingo para que venga a la iglesia. Porque qué pecado el bebé. Tienes que ser valiente. ¿Por quién? Por el pueblo. Porque el día de mañana ellos van a imitar lo que tú haces. El día de mañana ellos lo van a imitar. Pero hay gente que se relaja, se van de vacaciones y como ya nadie los está viendo, entonces, hermano, ahorita sí para la discoteca del resort. Ahorita sí a ver lo que no hemos bebido. Pero resulta que a ti te está viendo Dios. Tus hijos te están viendo. Tu esposa te está viendo y tu esposa dice, así como se me tuerce a mí, se le torció al otro, se me tuerce a mí. Fácilmente, fácilmente. Pasa la frase. No siempre va a ser lo más popular, pero ser valiente siempre va a ser lo más correcto. Ser valiente no te hace popular. Y no te estoy diciendo que tú eres el policía del mundo, pero hay veces que tú tienes que colocar las cosas en orden. Hay veces que tú tienes que hacer las cosas como no lo va a hacer. ¿O usted cree que Bukele para muchos es popular? O dígame si Trump es muy popular en este momento para los venezolanos, para los deportados. Dígame si es muy popular. Para los de la agenda LGTB, dígame si es muy popular. ¿Es popular o no es popular? No es popular. No es popular decir que hombre se casa con mujer y mujer se casa con hombre. Eso no es popular. Pero entonces, no, manejemos el lenguaje, porque no, eso no es el diseño de Dios. Y punto. Gústele al que no le gusta. Eso es de valientes. Es de valientes poner una pancarta como esa señora que vino esta semana ante las clínicas de aborto donde están matando niños. Eso es ser valiente. Y de eso se trata, ser cristiano. Porque lo otro es jugar a la religión. Entonces,
Los cobardes nunca empiezan, los débiles nunca terminan. Y hay gente que yo escuchaba ese video y me gustó mucho ese video de Daniel Javí. Decía que los valientes, diga conmigo, somos los que comenzamos y acabamos las cosas. Y mire lo que dice, los que pueden hacer las cosas por meses, pero lo hacen en días. Los que pueden hacer cosas por días y los hacen en minutos o en horas. Escúcheme lo que estoy diciendo, porque esos son los valientes. Porque hay gente que quiere dejar todo ¿para qué? Para después. Dejemos de jugar con Dios. Los valientes lo que comienzan lo terminan, y a pesar de la oposición, de las batallas, de las heridas, del dolor, siguen adelante y nunca se rinde. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Entonces, como ejército de valientes, coloquémonos de pie.